Buenos días. Qué bueno que estamos aquí reunidos el día de hoy. ¿Cuántos están listos para recibir de parte del Señor, de parte del Espíritu Santo? Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por permitirnos la oportunidad de estar aquí reunidos. Cuán hermoso y cuán agradable es estar los hermanos juntos, adorándote a ti, dándote la gloria y la honra. Ahora pedimos, Espíritu Santo, que tú vengas y ministres a nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente para que deposites en nosotros aquello que nosotros necesitamos el día de hoy para continuar en el camino de la transformación. Que tú nos transformes y seas tú exaltado en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les manda muchos saludos mi esposa. Cristina no pudo estar, fueron requeridos sus talentos como abuela ayer y hoy, entonces no pudo estar aquí, pero quiso asegurar de mandar saludos a cada uno de ustedes. Y si nos está viendo, yo creo que nos está viendo por internet, le mando muchos saludos a ella, que no la he visto en un par de horas, así que le mando saludos. Bueno, el día de hoy a mí me toca hablar del libro de Números. Y se me hizo muy interesante porque cuando la planificación se estaba haciendo sobre todo el estudio y qué es lo que iba a hacer yo, cuando se juntó el grupo y se empezó a asignar quiénes son los que iban a dar ciertas enseñanzas, yo dije, Señor, que no me toque el libro de Números. Cualquier libro menos el de Números. Porque déjenme revelarles un secreto mío. Detesto las matemáticas. ¿Cuántos se identifican con eso? Yo me acuerdo estando en clase con el profesor, entraba al salón donde se iba a dar las matemáticas y empezaba a hablar el profesor y haz de cuenta, no sé si ustedes se acuerdan de las viejas caricaturas de Charlie Brown donde estaba la maestra y que es todo lo que oía yo. Veía los libros y todos eran garaboloteos chinos. No podía yo con las matemáticas. Y ¡zas!, que es el que me toca. Pero lo bueno es que se trata de la palabra de Dios y no de ciertas teorías matemáticas. Porque lo que tiene que ver la Biblia es algo que ver con el plan de Dios. Estamos estudiando el plan de Dios. Eso es lo maravilloso de la Biblia. Me encanta la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y saben lo que es cuando se dice la palabra de Dios? Revelación. Es Dios revelándose. Es la comunicación de Dios para nosotros, revelándose a nosotros para nosotros poder conocerle a Él y de hecho conocernos a nosotros mismos. ¿Y cuáles son nuestras necesidades? Y nosotros necesitamos continuamente no solo estudiar lo que es la Biblia y no solo concentrarnos en el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento ha sido preservado para nosotros porque nos ayuda a nosotros a entender quién es Dios, cómo es Dios, qué son las cosas que requiere Dios, quiénes somos nosotros, cómo hemos fallado y qué necesitamos hacer nosotros para recibir restauración. Hay muchas cosas que el Antiguo Testamento nos enseñan a nosotros. Por eso es que en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11, nos dice que todo eso le sucedió, o sea, todas las historias del Antiguo Testamento y todo lo que sucedió, todo lo que fue preservado, toda la historia que está en el Antiguo Testamento, le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. En otras versiones puede decir el cumplimiento de los tiempos. ¿Por qué el cumplimiento de los tiempos? Porque en Jesucristo viene todo a realizarse. En Jesucristo nosotros tenemos la plenitud de todo lo que es necesario y en Él nosotros recibimos todo lo que es necesario. Nosotros tenemos la oportunidad, pero tenemos el Antiguo Testamento para ayudarnos a nosotros con ejemplos de qué puede suceder
si nosotros, como hijos de Dios, no obedecemos a Dios. Esa es la clave, muy importante. Dios en todo lo que es la Biblia, nos dibuja una obra de arte. Y esa obra de arte nos ayuda a nosotros revelándonos el plan necesario para nosotros. Si tú ves la Biblia, si tú ves todo lo que está allí, empieza con la creación de Dios y termina con la restauración de esa creación. El plan y el propósito de Dios lo encontramos al principio de la Biblia y vemos cómo al final de la Biblia, que a pesar de cómo todos nosotros echamos a perder, Dios restaura a su plan original. Y eso es lo que quiere hacer contigo y conmigo, es ayudarnos a entrar a esa restauración para que nosotros seamos completos. No estamos completos todavía en Él. Tenemos las promesas de Dios, tenemos todo lo de Dios, pero todavía hay cosas que trabajar en nosotros. Por eso es que la Biblia dice que nosotros necesitamos considerarnos muertos en nuestra carne y vivos para el Señor, porque en ese proceso nosotros estamos permitiendo que el Señor trabaje en nosotros y que de esa manera venga a hacer aquello que necesita hacer. Miren, lo que es la Biblia es el libro de revelación para nosotros, que nos ayuda a nosotros a entender este plan de Dios. Y antes de entrar al Pentateuco y a los libros que estamos viendo, quiero que ustedes tomen nota de cómo es la Biblia. Le voy a hacer un dibujo que va a ayudar a entender un poco cómo es que la revelación de la Biblia se manifiesta a nosotros. Y es de esta manera. Ok, se los voy a explicar. Hagan de cuenta un triángulo. Ya entré a las matemáticas, ¿verdad? Hagan de cuenta un triángulo. Ese es el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque empieza de cero y entonces crece. Muchas gracias. Y crece esa revelación. Este es el Antiguo Testamento. Empieza con el fundamento, lo básico, y va creciendo en la revelación que nos explica quién es Dios y las cosas que hace Dios, las cosas que espera de nosotros, y quiénes somos nosotros y cómo hemos echado a perder aquello que Dios ha hecho. Luego entra el Nuevo Testamento, y este es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, ya no hay más crecimiento de revelación, porque la revelación es descubrir y explicar. Esas son las dos cosas que hace la Biblia. Descubrimos cosas, descubrimos a Dios, descubrimos nuestra propia naturaleza, porque nosotros como humanos no nos entendemos ni a nosotros mismos a menos que tengamos revelación de la palabra. La revelación de la palabra nos ayuda a nosotros a entender por qué hacemos lo que hacemos. Si ustedes se fijan, ni la psicología, ni la psiquiatría, ni todos los estudios sociológicos explican por qué la humanidad hace lo que hace. Hasta el día de hoy, ninguna de esas áreas de estudio ha podido explicar por qué hay maldad en el mundo, por qué hay odio en el mundo. Pero la Biblia sí lo explica. Y nosotros podemos allí ver qué es lo que ha fallado, porque descubrimos cosas que en nuestra propia mentalidad nosotros no podemos descubrir. Pero algo hace la diferencia. Todo esto apunta a algo. Apunta a Jesucristo, a la cruz, la necesidad de la cruz. ¿Qué es lo que divide el Antiguo y el Nuevo Testamento? Esa cruz que vino a pagar y darnos a nosotros la redención. Pero hay algo muy interesante después de Jesucristo. Jesucristo, la Biblia nos dice, es la plenitud. En Él está la plenitud de la deidad. O sea, todo Dios está revelado en Jesucristo. No necesitamos más revelación. Hoy en día que se oye que Dios ya dio más revelación y que hizo esto y que hizo lo otro, pues ¿saben qué? De acuerdo con la Biblia, no se necesita más que la revelación de Jesús.
porque Él es la plenitud de todas cosas. Entonces, ¿para qué necesitamos el Nuevo Testamento si ya tenemos a Jesús? El Nuevo Testamento es revelación también, pero es revelación explicativa. Explica lo que hizo Jesús, explica lo que está sucediendo en nosotros, explica dónde vamos, hacia dónde es nuestra meta y qué necesitamos hacer para llegar a ello. Entonces, así se completa todo el plan de Dios en la Biblia, para nosotros entender entonces ese propósito que Dios tiene. Por eso en Lucas 24:27, y lo pueden anotar allí, Lucas 24:27, después de que Jesús resucitó, dijo algo muy interesante a los discípulos que iban en camino a Emaús, que si ustedes se acuerdan de esa historia. Ellos estaban tristes, no sabían qué había pasado, entonces Jesús se acerca a ellos y les dice algo muy interesante en ese versículo 27. Les dice allí, comenzando con Moisés, les explicó todo lo que se refería a Él. En otras palabras, Jesucristo fue con los discípulos y les explicó todo lo del Antiguo Testamento y cómo allí podían descubrir esa necesidad y cómo todo eso hablaba de Jesucristo, todo lo que ellos tenían en sus manos. Entonces, el Antiguo Testamento viene a ser algo muy importante. Y los primeros libros, especialmente los que estamos estudiando ahorita, de Génesis a Josué, lo que incluye el Pentateuco, es la base, el inicio, el principio. En ellos se encuentra todo revelado, todo el plan de Dios en un resumen. Y es importante para nosotros entenderlo. Si ustedes se acuerdan, ya hemos estudiado Génesis, en el cual estudiamos cómo el humano fue creado por Dios con los propósitos de Dios y el humano falla. No solo falla, sino que es incapaz de restaurarse a sí mismo. A pesar de todo lo que puede hacer, no puede restaurarse. Luego estudiamos lo que es Éxodo. Y en Éxodo nosotros podemos ver el poder libertador de Dios. Cómo Dios nos libera cuando nosotros resultamos en esclavitud. Y déjenme decirle una cosa. Todos nosotros como humanos resultamos esclavos. Somos esclavos del pecado y Dios nos libera para servirle a Él. Somos nosotros ahora entonces libres en el Señor. Y ese poder solo viene a través de Dios, las cosas que Él hace por nosotros. Y allí habla proféticamente muchas cosas, habla de la Pascua, que está el Cordero que es sacrificado, están las plagas, la protección del Señor, todas las cosas esas, y lo vimos en el libro de Éxodo. Y luego entramos a Levíticos, y en Levíticos nosotros entendimos que lo que Dios demanda de nosotros y las herramientas que Él provee para poder vencer. Que a pesar de que nosotros hemos fallado, a pesar de que no podemos, Dios provee para nosotros lo necesario para poder salir adelante. Pero la realidad es que entonces entramos al libro de Números. Y en el libro de Números aprendemos nosotros que una de las cosas importantes, la lección más importante y de hecho la más difícil es esta: confiar en Dios. Ahí lo puede anotar en sus hojas. La lección más difícil para nosotros es confiar en Dios. Muchos de nosotros inclusive confiamos en Dios para la salvación, pero no confiamos en Dios para nuestra vida cotidiana y nuestra vida diaria. Y eso es el que se trata el libro de Números, de que vamos a estar entendiendo. Una de las cosas para la confianza, para poder confiar en alguien, tienes que conocerle. Es importante conocer a alguien para poder confiar en él. No puedes confiar en Dios si no lo conoces. Y de hecho, si tú estás aquí esta mañana y tú no has decidido seguir a Cristo, no has entregado tu vida al Señor, desconoces a Dios. Y el problema con desconocer a Dios es que no puedes confiar en alguien que no conoces.
El otro día estaba yo en el supermercado y estaba una niña en el supermercado, una niña chiquita como unos 2 o 3 años. Y estaba ella jugando así, entonces se me hizo muy curioso y yo me acerqué a la niña y le digo, hola niña, y ahí estaba la mamá. Y tan pronto la niña me vio, salió corriendo y le agarró la pierna a la mamá. Y la mamá la agarra a la niña y dice, no, mija, mira, no te va a hacer nada. Y le dije, señora, usted no sabe eso, no me conoce. La niña está haciendo lo correcto porque me desconoce. Y muchas veces nosotros con Dios podemos decir y estar de golpe de pecho y decir, yo confío en Dios, pero si no lo conocemos, no podemos confiar en Él. El libro de Números nos ayuda a entender que lo primero que tenemos que hacer es conocer a Dios. Y Dios ha establecido ciertos principios y ciertas maneras de poder hacerlo para conocer a Dios. Anote allí Oseas capítulo 4 versículo 6. Fíjense lo que dice allí. Sin conocimiento no hay crecimiento. Sin conocimiento no hay crecimiento. Si usted no ha tomado el tiempo para conocer a Dios, no puede crecer en Dios. Y lo triste de eso es que Dios tiene tantas promesas para nosotros. Tiene tantas cosas preparadas tan maravillosas para nuestra vida, pero no nos las puede dar porque nosotros no tomamos el tiempo de conocerle. ¿A qué nos lleva eso? A que les hago yo una sugerencia. Conozcan a Dios. Tomen el tiempo para conocerle. ¿Saben cómo se conoce una persona? Pasando tiempo con ellos. Hay dichos, algo de los zapatos que si quieres saber, de ponte los zapatos de la otra persona, o quién sabe qué, unos dichos ahí, pero yo no me voy a andar poniendo los zapatos de nadie, ¿verdad? Pero viene a esto: si tú quieres conocer a Dios, pasa tiempo con Él. Es así como sabes quién es Él. Proverbios capítulo 14, versículo 12 nos habla acerca de la importancia de este principio de conocer a Dios, porque ahí nos dice, hay caminos que para el hombre parecen ser correctos, pero el final de ellos es muerte. Tu lógica muchas veces te puede llevar a muchas cosas que no son las cosas correctas en Dios. Y desafortunadamente cuando hacemos las cosas fuera de Dios nos lleva a cosas que desmoronan y desbaratan. ¿Se han fijado cómo cuando nosotros hacemos negocios y Dios no está en el frente de nuestro negocio, se desmoronan, se desbaratan, se destruyen? ¿Nunca se han fijado que cuando ustedes quieren llevar a la familia bien, pero no ponen a Dios enfrente? Una de las cosas que yo siempre hago cuando estoy ministrando en una boda, le digo, y a todo esto a mí, ¿cómo me choca? Aquí voy a sacar un pensamiento personal. ¿Cómo me choca que la gente dice la boda, y están hablando de la fiesta, no la boda? La boda es la ceremonia, la fiesta es para celebrar la boda. Y hay mucha gente que no va a la ceremonia. ¿Y cómo sabes lo que estás celebrando? ¿Cómo sabes lo que se prometieron? ¿Cómo sabes lo que está pasando si solo vas a la fiesta? No hay nada malo de ir a la fiesta, pero ve a lo importante. Uno no se mete a una casa, a vivir en una casa sin firmar los papeles. Y el mudarse a una casa no es firmar los papeles, son dos cosas diferentes. Entonces, bueno, ya, suficiente con lo personal, ¿verdad? Todo eso lo digo por esto. Aprendamos nosotros a poner las prioridades correctas en las cosas. Las prioridades correctas. Dios da provisión para ti. Él quiere darte la provisión, pero el problema es que muchos de nosotros tenemos fe para la salvación, pero no para entrar a la tierra prometida. Y la salvación y la tierra prometida son dos diferentes cosas. No había muchos anotando, así que les vuelvo a decir, en sus notas está para poner allí. Muchos tienen fe para la salvación, pero, y anoten, no para entrar a la tierra prometida. ¿Por qué?
¿Por qué es importante eso? Porque Dios ha hecho promesas para tu vida. Ha hecho promesas para que tú puedas entrar a ellos. Ha hecho promesas para tu familia. Ha hecho promesa para tus hijos. Ha hecho promesa para tu trabajo, el labor de tus manos. Ha hecho promesa para tu propia vida emocional, para tu vida, tu salud física. Ha hecho muchas promesas para tu vida. Pero es importante que tú entiendas qué es lo que requiere de ti para que tú entres a esa tierra prometida. Las promesas de Dios no se hacen realidad simplemente nosotros quedándonos sentados sin hacer nada, sino que tenemos que tomar acción en las cosas que Dios dice. La Biblia habla, e inclusive dice el Señor: pongo delante de ti dos caminos, uno de vida y uno de muerte. Y saben que el Señor podría habernos agarrado y ponernos en el camino de vida y decir: ándale, ya estás allí, todas las promesas son tuyas. Pues sí son tuyas, pero entonces Él dice: escoge la vida. Nos deja la decisión a nosotros. Y hay ocasiones cuando nosotros ya pasamos por la salvación, ya hemos sido rescatados de ser esclavos al pecado, pero no caminamos en obediencia a Dios y por lo tanto no vamos rumbo a la tierra prometida. El rumbo a la tierra prometida siempre tiene que ver con desiertos. Hay tiempos de necesidad donde nosotros comprobamos nuestra obediencia a Dios. El pueblo de Israel tomó, después de salir de la tierra de Egipto, 40 años para cruzar un desierto de Cades Barnea a la tierra prometida. 40 años, lo que debería haber tomado 11 días. ¿Y por qué tomó tanto tiempo? Porque primero Dios tenía que lidiar con la incredulidad en ellos, y de hecho nos dice que toda una generación murió en el desierto y una nueva generación es la que entró a la tierra prometida. Así como en nuestra vida tiene que morir el antiguo yo. ¿Se acuerda de esa persona que nosotros siempre decíamos: pues ni modo, así soy yo? No sé cuántos de ustedes decían eso. Y fíjense cómo digo, decían, que necesitamos dejar de decirlo y empezar a entrar a decir lo nuevo. Ahora soy una nueva criatura en Dios. Yo ahora voy a ser transformado en las cosas de Dios. Y de esa manera nosotros podemos entrar a la tierra prometida. Todas las promesas que Dios hace para nosotros. En esas promesas que Dios hace, Dios nos empieza a dar lo necesario. En el libro de Números está dividido en 3 partes que vamos a ver caminar en el desierto. La primera parte del libro de Números nos habla de la provisión. Dios provee en los capítulos 1 al 10. Dios provee para nosotros lo que es necesario. Después de eso, vemos que el humano se revela. Y eso lo vemos del capítulo 11 al 21. Y la última parte, déjenme asegurar aquí que esto llegue, es que Dios da una segunda oportunidad. Y esto lo vemos en capítulos 22 al 31. Allí vemos nosotros todo el libro de Números, y esto tiene que ver con nosotros. Y quiero que nosotros empecemos a aplicar un poquito de qué es lo que dice el libro de Números con nosotros. Lo primero es que cuando Dios nos llama a poder ir y caminar hacia la tierra prometida, para que las promesas de Dios se cumplan en tu vida, lo primero que Dios hace es que da provisión. En los primeros 10 capítulos vemos la provisión de Dios. Dentro de la provisión de Dios hay 2 elementos. Dios provee guianza y Dios provee protección. Anótelos allí. Dios provee guianza y Dios provee protección. Dios, en lo que está trabajando en tu vida para que las promesas de Él se cumplen en ti, te va a proveer estas 2 cosas.
Pero estas necesidades básicas que nosotros tenemos, necesitamos hacernos la pregunta, ¿cómo lo hace? Pues lo primero que apunten Efesios 1:11, ya casi me lo estaba saltando. Necesito dejarles saber, Efesios 1:11. En Efesios 1:11 vemos que nos dice de la siguiente manera: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios tiene un designio para cada uno de nosotros y es su voluntad que nosotros podamos recibir la herencia. Ahora, ¿cuál herencia es esa? ¿Qué herencia nosotros estamos recibiendo? La Biblia lo explica de esta manera: tú y yo somos coherederos juntamente con Cristo. O sea, la herencia que nosotros tenemos es toda la herencia de Jesucristo. ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? ¿Sabe lo que ha heredado Jesucristo? Todo. La Biblia dice que todas las cosas fueron puestas bajo sus pies. Él lo ha recibido todo. En Mateo capítulo 28 le dice a sus discípulos: he aquí toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Y entonces dice la Biblia: y todos nosotros somos coherederos con Cristo. Entonces todas esas cosas nosotros las tenemos. Ahora acá habrá alguna persona que dice: bueno, pues Pastor Gamaliel, pero entonces ¿por qué es que vivo tan hecho pedazos? ¿Por qué es que no se han hecho una realidad? Porque todavía vas en camino a la tierra prometida. Y el camino a la tierra prometida implica obediencia para poder llegar a esa tierra prometida. Dios está esperando que tú camines en obediencia a Él para poder hacerte partícipe de la herencia que ya ha designado para ti. Y por lo tanto, de hecho, te ha predestinado, o en otras palabras, ya te ha dado lo que necesitas para asegurar que puedes llegar a la tierra prometida. Ahora a lo mejor tú te estás sintiendo como que las promesas no se están haciendo realidad, que no estás viendo el cumplimiento de ellas. Pues confía en esto: si tú conoces a Dios, y para eso nosotros necesitamos conocerle íntimamente, porque cuando nosotros lo conocemos íntimamente nos damos cuenta de una cosa: Él ha preparado todo y podemos confiar que a pesar de lo que estamos viendo, a pesar de lo que estamos pasando, a pesar de lo que esté sucediendo en nuestra vida, se va a cumplir lo que Él ha dicho. Y si se va a cumplir lo que Él ha dicho, entonces cada una de las promesas de Dios se van a hacer vigentes en nuestra vida. En el libro de Números empieza primero Dios a trabajar y a demostrar que dar ciertas órdenes para que la gente siga. Y se toma un censo. De hecho, se toman dos en el libro de Números. Uno está en el capítulo 2 y el otro en el capítulo 22. Se habla de dos diferentes censos en el cual Dios los exige para entonces empezar a formar un ejército. Un ejército de personas. En el capítulo 1 de Números, el 45, nos dice: todos los israelitas mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar fueron anotados según su familia patriarcal. El total llegó a 603,550 israelitas censados. Y era casado porque tenían que ser casados y tenían que ser de la edad de 20 a 50 años de edad. ¿Y por qué está Dios pidiendo que hagan un ejército si ya les dio la tierra? ¿No sería más lógico que si el Señor dice: ya la tierra es de ustedes, vayan y conquístenla porque ya es de ustedes? ¿Para qué tener un ejército? Ya ir y tomarla. Pero lo que Dios estaba haciendo es formando un grupo de personas que caminaran en obediencia a Él, que era lo que sucedió en Génesis. En Génesis, lo que trajo el pecado fue la desobediencia, y por lo tanto ahora, caminando en el Señor, naciendo de nuevo en el Señor, se tenía que demostrar la obediencia.
Ahora te pregunto a ti, ¿cómo está tu obediencia a Dios? ¿O solo estás obedeciendo a Dios cuando te da la gana? Imagínense nuestros hijos. Si uno les da y les dice a ellos, quiero que tiendas tu cama todos los días. No sé cuántos de ustedes le han dado esa orden a los hijos. Imagínense que uno de los hijos se voltee y dice, sí papá, sí mamá, te voy a obedecer cuando me dé la gana. Ya puedo ver el castigo que viene por la reacción de algunos de ustedes. ¿Por qué? Porque la obediencia demuestra algo a los padres. En Dios es lo mismo, Él es nuestro Padre Celestial y nuestra obediencia a Él demuestra quiénes somos nosotros. Dios requiere que nosotros obedezcamos a Dios. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios empieza a proveer guianza, empieza a proveer protección. Números capítulo 2, versículo 2 dice lo siguiente: los israelitas acamparán alrededor de la tierra de reunión, mirando hacia ella, cada cual bajo el estandarte de su propia familia patriarcal. Ahora, déjenme explicar esto un poquito. Yo sé que el pastor Fermín ya lo explicó, ya hizo el dibujo, pero lo voy a repetir porque la repetición ayuda para que nosotros aprendamos bien. Este dibujo que nos demuestra aquí, donde Dios está pidiendo la obediencia, marcaba algo en el pueblo de Israel que es importante que nosotros captemos bien. Dios les dice a ellos, y aquí está el templo, aquí va a estar la presencia de Dios, y todo el pueblo se va a poner las diferentes tribus alrededor, con las tribus más grandes estando al sur, y formaban la parte más grande. Viéndolo de lejos, esto formaba algo muy interesante, formaba una cruz. Y lo que es interesante cuando nosotros estudiamos todo el proceso es que en el templo la presencia de Dios no se hacía presente hasta que todo el pueblo estaba en su lugar. Y todos tenían que estar viendo el templo. Y cuando estaban viendo el templo, entonces de día se aparecía la nube y de noche la torre de fuego. La presencia de Dios se hacía vigente cuando el pueblo obedecía. Ahora, lo que esto hace es que hace que la provisión de Dios se haga vigente en nuestra vida. Y todos nosotros necesitamos la provisión de Dios en lo que caminamos en el reto, en los problemas, en las dificultades de la vida. Hay un ejemplo en la Biblia. Recuerden que el Antiguo Testamento es para nuestro ejemplo. Lo encontramos en Números capítulo 23. Y en Números capítulo 23 está la historia de Naamán. Y Naamán era un profeta que oía la voz de Dios, pero también dejaba que le pagaran para dar profecía. Y él estaba pagando un rey para que él diera profecía y maldijera el pueblo de Israel. Y lo que es interesante ahí en el capítulo 23, versículos 6 y 7 del capítulo 23 aproximadamente, y el 8, es que llevan a Naamán a un lugar en el monte donde podía ver el pueblo de Israel, donde estaba acampando el pueblo de Israel. Y Balaam. Y una de las cosas muy interesantes de él es que allí, cuando él está viendo al pueblo de Israel, el pueblo de Israel está todo en el lugar, obedeciendo lo que Dios les estaba pidiendo y viendo el templo. ¿Y qué es lo que ustedes creen que vio? Él vio la cruz. Y Balaam, como profeta de Dios, supo lo profético que había en eso. Por eso es que en ese versículo, el versículo 8 dice, ¿cómo puedo yo maldecir lo que Dios ha bendecido? Ahora, esto es lo que a mí me habla tanto. Cuando caminamos en obediencia a Dios,
aunque otros quieran maldecirnos, no pueden venir en contra de la bendición que Dios nos ha dado. Cuando caminas en obediencia, no hay maldición que pueda venir en contra de la bendición de Dios en tu vida. Pero para ello necesitamos caminar en obediencia. Y hay algo muy interesante también. La presencia de Dios no se demuestra hasta que estás en obediencia. Muchos de nosotros queremos presenciar a Dios, queremos el poder de Dios, queremos la presencia de Dios, y cuando eso se manifieste, entonces lo obedecemos. Y Dios dice, no, me obedeces y ahí estoy. No me obedeces y no estoy. A lo mejor eso contesta muchas veces nuestra pregunta, ¿por qué es que Dios no se hace presente en nuestra vida? Te animo, empieza a obedecer a Dios. Empieza a caminar en obediencia a Él y permite que Él se haga una realidad en nosotros. Porque no importa qué tan grande sea el ejército que nosotros formemos, no importa la capacidad que tengas, que tu vista siempre esté puesta en Dios. Y a través de eso la provisión de Dios se hace presente. Ahora, lo segundo que me gustaría que viéramos es no solo la provisión de Dios, sino que el humano se rebela en contra de Dios. A pesar de haber recibido tantas bendiciones de parte de Dios, a pesar de tener tantas cosas de Él, el pueblo de Dios desobedece. Y esa desobediencia se demuestra a través de la queja y la murmuración. La rebelión a Dios siempre comienza con las quejas. Le digo de 3 áreas donde las quejas se hacen vigentes. Primero, la queja se hace vigente en tu vida cuando te quejas en las circunstancias. Fíjense, el pueblo de Israel recibió maná del cielo, todos los días, pan fresco del cielo. Y sin embargo, se quejaron de estar recibiendo maná. Quizás no era abundante, pero era lo que necesitaban en el momento. Y de todos modos se quejaron. ¿Cuántas veces tú no te estás quejando a pesar de estar recibiendo de parte de Dios? Dios te dio trabajo, Dios te dio familia, Dios te dio una segunda oportunidad, Dios te ha dado tantas cosas y te quejas porque no es lo que tú quieres. Quieres algo más. Cuando Dios te está diciendo, si yo te estoy proveyendo, te estoy dando lo que necesitas. Y cuando nosotros hacemos eso, vamos cortando la bendición de Dios en nuestra vida. La segunda queja es queja de la bendición. Dios ya les había prometido la tierra, pero cuando la vieron no les gustó que tenían que trabajar por ella. Y a veces nosotros, Dios ya nos la promete, pero no queremos trabajar por la bendición de Dios. Queremos que Dios nada más la ponga en la manita. Y Dios dice, esfuérzate, sé valiente, yo estoy contigo, te doy lo que necesitas, soy tu provisión, no te quejes. Y tercero, nos quejamos de la autoridad. El pueblo de Israel se quejó en contra de Moisés y de Aarón, diciendo que en Números capítulo 16, versículo 3 lo podemos ver, lo hicieron varias veces, pero es una de ellas. Dijeron que ¿acaso Dios no nos habla a nosotros también? Y no quisieron someterse. Yo he oído gente decir, y si usted lo ha dicho, malamente lo ha dicho, que dice, yo no me someto a nadie más que a Dios. Y lo dicen con orgullo. Pues eso es rebelión y desobediencia a Dios, porque Dios dice que necesitas estar sometido a tus autoridades. Cada una de esas quejas es demostración de un cristiano desobediente, y no solo un cristiano desobediente, sino que son muestra de un cristiano derrotado. ¿Por qué derrotado? Porque cuando tú caminas en rebelión,
no puedes recibir la herencia del Padre. Y al no recibir la herencia del Padre, pierdes la provisión, pierdes la protección. No permitas que eso suceda. Pero lo hermoso del libro de Números es que termina con la última sección, que es Dios es un Dios de segundas oportunidades. A pesar de que nosotros podemos echar a perder, a pesar de que nosotros nos podemos rebelar, a pesar de que nosotros podemos desobedecer, Dios nos da otra oportunidad. Los capítulos 22 al 36 nos hablan de ello. A pesar de las fallas y los fracasos, Dios nunca te abandona. Déjeme repetir eso para que lo escriban. A pesar de las fallas y los fracasos, Dios nunca te abandona. Quizás tú estás aquí y digas: he echado a perder tanto. Pensaba que al aceptar a Jesucristo ya es todo lo que tenía que hacer, y ahora me doy cuenta que todo este tiempo he perdido el tiempo desobedeciendo a Dios, desconfiando en Dios, porque ni siquiera he tomado el tiempo para conocerle. Dios te da otra oportunidad, una oportunidad de empezar de nuevo y dejar que esa protección de Dios, que mientras tú lo veas a Él, no hay maldición que pueda quitar tu bendición. No hay forma que no haya entrada a ti a las promesas de Dios. Todo ello es para ti. Así que mantén tu vista en Dios, no en lo que tú tienes, sino que en lo que Él provee para ti. No te quejes, sea agradecido por las cosas que ya has recibido, y Dios te da una oportunidad más. Quizás tú estás aquí en esta tarde y dices: híjole, he echado a perder, no he caminado en obediencia a Dios. Creo en Dios, lo acepté, tengo su salvación, pero no estoy caminando en obediencia. He sido un quejumbroso. Es tiempo de permitir que Dios te dé una segunda oportunidad. Si tú admites tu error y volteas tus ojos a Él, todo lo demás, todos los errores, todos los fracasos, todos los problemas desaparecen. Mi coro favorito, como algunos de ustedes saben, es: fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y de amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Muchos de ustedes han estado fijados en las circunstancias, en los problemas, en las dificultades, y se han quejado aún de Dios. Pero Dios dice: lo he provisto todo para ti. Todo lo que tienes que hacer es obedecerme. Y yo preguntaría esta tarde si hay alguien aquí que esté dispuesto a admitir: he echado a perder, no he estado caminando en obediencia a Dios, pero quiero que Él, su provisión, sea puesta sobre de mí nuevamente. Si levantas tu mano, vamos a orar. Okay. Señor, tú ves cada una de estas manos que se ha levantado. Qué tan maravilloso que tú provees para nosotros. Nos das tu guianza, nos das tu protección. Pero Señor, venimos ahora admitiendo: hemos fallado, pero sabemos que nos das una nueva oportunidad y te agradecemos por ella. Te entregamos a ti nuestra vista para conocerte a ti íntimamente y poder disfrutar de todas las bendiciones de la tierra prometida. Te agradezco por ella. En el nombre de Jesús. Amén.